La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en noviembre del 2007 una resolución que declara el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de esta enfermedad y el preocupante aumento de su incidencia en todo el mundo. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. Generalmente comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para el desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad cuando aparecen los síntomas de autismo. El niño Daniel fue diagnosticado a los 6 años y fue muy complicado el diagnóstico. Les cuento por qué. Daniel tuvo un desarrollo normal, hablaba, interactuaba, incluso hacía juegos de imitación, todo antes de los 3 años. Casi a los 3 años, pues yo tuve a su hermano y estuve como 3 días en el hospital y ese tiempo estuvo al cuidado de su papá. Cuando yo volví del hospital, ya oí que no era Daniel. Ya el Daniel que yo dejé y el Daniel que estaba, ya no estaba. Ya Daniel se había desconectado. Y eso pasa con mucha frecuencia con los autistas. Yo lo llamaba y él no hacía contacto visual. Recuerdo que los juguetes los colocaba uno al lado de otro, los organizaba unos al lado de otros. Recuerdo que los carritos que tenía no jugaba ya con los carritos, ¿saben? Como suelen hacer los niños. Pues él se quedaba embelesado viendo, haciendo girar la rueda y viendo cómo la rueda giraba. Y esas eran cosas que a mí me llamaban la atención. Sobre todo el lenguaje fue lo que más afectó, que hasta ese momento él tenía lenguaje. Él siempre tuvo lenguaje, pero en ese momento él dejó de hablar, él dejó de decirme las cosas y aleteaba, comenzó a aletear, comenzó a dar brinquitos. Y les voy a ser sincera, yo no quería ver que mi hijo tenía un problema. Recuerdo muy bien que mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeron, Yaima, nosotros estamos viendo que el niño tiene algo, que al niño le pasa algo, pero señores, madre, al fin no quise verlo. Y eso nos sucede a muchas de las madres. Y yo les recomiendo que abran cuando alguien de afuera viene a decirles que su niño tiene una dificultad, que tiene un problema, y ustedes no lo han visto, abran sus ojos, abran su corazón. Porque si no hacemos esto, no podemos brindarles la ayuda que ellos necesitan. Un niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede tener problemas con la interacción social y las habilidades de comunicación, incluso presentar cualquiera de los siguientes signos. No responde a su nombre o en ocasiones parece no escucharte. Se resiste a los abrazos y las caricias, además parece que prefiere jugar solo y se abstrae en su propio mundo. No suele hacer contacto visual y carece de expresión facial. No habla o tiene un desarrollo tardío del habla o bien pierde la capacidad que tenía para decir palabras u oraciones. Habla con un tono o ritmo anormal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como un robot. Repite palabras o frases textuales, pero no comprende cómo usarlas. No parece entender preguntas o indicaciones simples. No expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. No señala ni trae objetos para compartir sus intereses. Aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora.
Además, tiene dificultad para reconocer. Realiza movimientos repetitivos como balancearse, girar o aletear con las manos. Realiza actividades que podrían causarle daño como morderse o golpearse la cabeza. Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio. Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de movimientos extraños como ser torpe o caminar en punta de pie y muestra un lenguaje corporal extraño, rígido o exagerado. Es más sensible que lo habitual a la luz, al sonido o al contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o a la temperatura. No participa en juegos de imitación o de simulación. Se obsesiona con un objeto o una actividad con una intensidad o concentración anormales y tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer alimentos en una determinada textura. Hasta que un amigo me dice, mira, ¿por qué tú no llevas al niño a un neurólogo? Nunca nos habían sugerido esto. Sin embargo, dije, pues lo voy a llevar. Entonces me aparecí en una consulta de neurología, sin un turno, sin un nada. Esperé a que pacientemente todas las personas que tenían su turno pues pasaran. Y cuando llegó mi momento, entro a la consulta, hablo con el doctor, le digo, mire, yo necesito que por favor usted me vea a mi niño. Vine con todos los exámenes y él ahí empezó a hacerme muchas preguntas de la infancia de Daniel, de cómo actuaba Daniel. Todas estas cosas, todos estos parámetros que yo le estoy comentando, él me los empezó a decir y a preguntar. Y miraba a Daniel y me preguntaba, tremenda, esa escena en mi vida nunca se me va a olvidar porque fue muy difícil para mí. Fue muy difícil, fue doloroso. El médico me mira y me dice, mamá, tu niño lo que tiene es autismo. Y yo de soberbia y en la negación de la negación, dígole, pero ¿cómo usted en la primera consulta, sin hacer un examen, sin nada, usted me va a dar un diagnóstico tan fuerte? Y el médico, me acuerdo, era un señor que yo más nunca he visto porque ya después Daniel ha tenido sus diferentes doctores. Pues me dice, mamá, si usted no se abre el diagnóstico, usted no va a poder ayudar a su hijo. Y usted necesita ayudar a su hijo. Y este es el mensaje que yo les doy el día de hoy a todos. A pesar de que no hay una cura para el trastorno del espectro autista y no existe un tratamiento único para todos los pacientes, es importante la intervención temprana durante los años preescolares para ayudar a tu hijo a aprender habilidades fundamentales de conducta, de comunicación funcionales y sociales. Una pregunta que hacen con mucha frecuencia los familiares de los niños con espectro autista es ¿cuándo acudir al médico? Cuando observes uno de los siguientes signos, debes acudir a un médico. No imita sonidos o expresiones faciales a los 9 meses o antes. No balbucea ni hace gorgoritos a los 12 meses o antes. No hace gestos como señalar o saludar a los 14 meses o antes. No dices palabras simples a los 16 meses o antes. No juega o juegos de simulación o imitación a los 18 meses o antes. No dice frases de 2 palabras a los 24 meses o antes. O pierde las habilidades del lenguaje o sociales a cualquier edad. Muchas gracias a Yaima por la colaboración en este video. Espero que vayan a seguirla en su canal La Yaya. En la descripción de este video les dejaré el link de su canal y que este video sirva para motivar a las personas a apoyar a aquellos quienes tienen un familiar autista. Regálame un me gusta, compártelo con tus amistades y te espero en mi próximo video. No faltes. ¡Chao!